papel crucial como coordinador del grupo de investigación de sistemas energéticos y tiene una maestría también en ingeniería eléctrica de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Además, es cofundador de CRECE y CREX, que son dos organizaciones dedicadas a la gestión de recursos energéticos. Realizó contribuciones significativas en el campo de la energía y el desarrollo, y hoy nos va a hablar sobre energía y desarrollo en el Paraguay. Daniel, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Buen día, Angélica. Buen día a todos los presentes. Un gusto estar acá. No sé si Crista está, o no sé si Silvia está también presente, pero le mando un saludo antes que nada a ella también, que, con quien estuvimos coordinando un poco esta participación. La verdad que es un gusto, una lástima que hayamos cambiado la modalidad virtual. Estaba agendado para conocernos personalmente, ¿verdad? Pero bueno, supongo que son cosas que pasan y que vamos a tener otra oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Bueno, Angélica ya hizo la presentación, creo que a mí me toca más que nada ya compartirla y les pido a ustedes, por favor, que me confirmen, perdón, que están viendo completamente todo, ¿sí? Esta es mi presentación y comenzamos ahí. ¿Sí me confirman? ¿Está todo bien? Sí, se puede ver la Sí, sí, pantalla. Ya. se ve súper. Bueno, ok. Bueno, yo creo que el cambio de tema, el cambio de frente en el fútbol, creo que queda mejor que en temas de presentaciones, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría empezar con una dinámica como para generar cierta transición. Vamos a hablar mucho de lo que es la transición energética en este caso, pero ahora vamos a hacer la transición entre presentaciones primero que nada. Entonces, quería preguntarle a usted eh, esta, este tema de energía, digamos, asociado a Paraguay, ¿qué les provoca, verdad? O sea, yo creo que la energía es muy, digamos, cara a nuestros afectos cuando vemos el tema de Itaipú, el tema de Yacebetá y otros, ¿verdad? Pero también cuando vemos precios de combustible que están escalando siempre, no, que suben pero nunca bajan, ¿verdad? También estamos hablando de energía, ¿verdad? Entonces, quería plantearles a ustedes una palabrita, si alguien se anima, ¿verdad? Respecto a qué le provoca o qué le motiva en términos de energía en Paraguay. Puede ser propiamente Itaipú, puede ser la Ande, puede ser corte, puede ser calor, ¿verdad? Acá en Paraguay pasamos, parece que del invierno al infierno, de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, ahora mismo, con aire acondicionado, seguramente todo esperando a que no se vaya la luz, ¿verdad? Como se dice. Entonces, quería invitarle a si alguien se anima a, con una palabrita, mencionar qué es, qué es la energía o qué piensa, qué es digamos, qué rol piensan que juega la energía en Paraguay. Chat, ya ve el chat. En el chat, Desarrollo, en el chat puso, Ana Espinola puso desarrollo. desarrollo, exactamente. Gustavo levantó la mano. Gustavo, adelante. Sí, bueno, en términos de energía ahora tiene muchos conceptos, pero en cuanto a energía en Paraguay, por Itaipú, Yacyretá, por estos recursos que tenemos, es un orgullo de mi parte como paraguayo tener estos recursos porque Itaipú es una de las represas más grandes del mundo, es una de ellas. Entonces es un orgullo nacional que tengamos en un país tan pequeño algo tan grande y lo bueno sería que sepamos aprovechar esto grande y hermoso que tenemos. Gracias, Gustavo. Acá me gusta también lo que menciona Ingrid, ¿verdad? Dentro de lo que es el contexto energético de Paraguay, la energía no es solamente energía por sí misma, sino que cumple otros roles, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las binacionales, si Gustavo me permitía un poco ampliar ese impacto, ese orgullo, ¿verdad? Evidentemente eso se manifiesta, es tangible en lo que menciona Ingrid, ¿verdad? Social,
político, humanitario, inclusive económico. Quien más, quien menos recuerdan durante la pandemia que la existencia de estos gastos sociales permitió el financiamiento de cuestiones muy sensibles, como digo, algo que me viene totalmente, lo más rápido que me viene a la cabeza, las ollas populares, por ejemplo. Entonces, cómo la energía puede trascender tanto, ¿verdad? Eh, Exactamente, Analía. Analía da el concepto ya bien físico, ¿verdad? Bien físico. Pero realmente creo que podemos partir de ahí, de lo que dice Analía, y tratar de condensar un poco la energía. Finalmente es un medio, ¿sí? Un medio para satisfacer necesidades. Uno cuando habla del punto de vista físico de la energía, se refiere a una necesidad inmediata, concreta, ¿verdad? Necesito calor, necesito movimiento, necesito iluminación. Entonces, en función a eso, tengo una tecnología transformadora de energía que me permite satisfacer esas necesidades, ¿verdad? A partir de eso, si yo tomo el concepto que mencionaba Ingrid, de que aparte del impacto, digamos, necesidades inmediatas, hay una necesidad que trasciende a nivel de sociedad, a nivel social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay recursos para el desarrollo, para cumplir, digamos, eh, no solamente necesidad inmediata, sino el potencial que cada persona tiene de poder tener o poder ser más en el futuro de lo que es ahora. Vemos que en nuestro país, digamos, la energía tiene ese concepto, esa importancia, esa cuestión tan fibrosa, digamos, sentimental que nos une, ¿verdad? Como paraguayos. Bueno, acá tomo, digamos, algo que también ya creo que conocemos todos, la causa nacional, ¿verdad? Una de las causas nacionales es la energía cuando hablamos de nuestras binacionales, ¿cierto? ¿Verdad? Eh, Nosotros tenemos mucha producción, ¿sí? Y también, acá no veo el nombre, un ratito. María José dice que sí, o sea, evidentemente nuestra capacidad de producción es superior a nuestra capacidad de consumo por diferentes motivos, ¿verdad? Y es algo de lo que vamos a ver, ¿verdad? Finalmente. Con esto creo que se plantea, digamos, el tema que voy a tocar yo. Hoy voy a tocar el planteamiento de los desafíos que tenemos como sector energético a nivel mundial. Yo creo que ustedes de la presentación anterior ya vienen, digamos, bien arropados con ese concepto. Y luego vamos a hablar de lo que representa el sector energético paraguayo y sobre todo el sector eléctrico paraguayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un movimiento a nivel mundial, ¿sí? Que es el movimiento de la transición energética. Salió el profe, parece. Nos aguardan un ratito, vamos a ver. Creo que tuvo problemas de conexión. Bueno, mientras esperamos a que venga otra vez el profe, les quiero tirar unos anuncios. Que primero que nada, muchísimas gracias, ¿verdad?, por interesarse en este diplomado. Eh, Espero que sea de muchísimo provecho, que sea una experiencia de aprendizaje, de reflexión también, este programa. Y les quería comentar que las clases van a ser martes y jueves a las 19 horas. Vamos a estar enviando el cronograma el lunes, pero el martes ya vamos a tener nuestra siguiente clase, ¿verdad? Por eso también vamos a necesitar de que ustedes guarden el número de la fundación, que es el número que les estuvo escribiendo a ustedes, que les estuvo avisando que quedaron en este programa. O sea, ese numerito que les estuvo escribiendo a ustedes, necesitamos porfa de que guarden y registren. También vamos a estar creando, creo que hoy, el grupo de WhatsApp. Ahí entra otra vez el profe.
Y también comentarles de que vamos a tener una plataforma en donde cada uno va a tener un usuario y va a poder acceder a todos estos materiales que envían los docentes y también pueden hacer sus preguntas, porque ve que quedaron muchas preguntas ahí pendientes, pueden hacer sus preguntas ahí y todo eso vamos a estar enviando el lunes. Entonces, creo que ya está otra vez el profe. Sí, te prometo que no se fue la luz acá. Ah, yo pensé que se fue la luz. A punto de preguntarte eso, profe. Por suerte no, por suerte no. Pasó algo con mi compu, ¿verdad? Pero ahora felizmente estoy de vuelta. Sí, estoy de vuelta ahora. Dale, sí, excelente. Te dejamos entonces, profe. Adelante. Gracias. Gracias. Estaba hablando yo de que como sociedad a nivel mundial, como humanidad, enfrentamos un desafío que se llama transición energética. ¿Por qué? Porque históricamente los desarrollos de las sociedades estuvieron muy ligados a lo que es la energía y el aprovechamiento de la energía. Y esto, de alguna u otra manera, explotó y adquirió una nueva escala hace 200 años con la invención de la máquina a vapor, que permitió aprovechar mediante el carbón, en ese momento era el carbón, ¿sí? La producción de calor y de movimiento para el desarrollo industrial, que es la primera revolución industrial, ¿verdad? Eso cambió aproximadamente 100 años después, en 1900, entre 1900 y 1915, con la explosión de lo que fue los derivados del petróleo y la electricidad. ¿Sí? Con eso ocurrió lo que se denomina la segunda revolución industrial, que estuvo asociada a un esquema de producción en donde el transporte estaba asociado a lo que es digamos, el combustible fósil y un sistema de electricidad que también estaba basado en la explotación de combustibles fósiles. Ustedes saben que las primeras centrales eléctricas grandes estuvieron siempre basadas en quemar recursos naturales, ¿verdad? Sea carbón, sea gas, o sea, el propio diésel, ¿verdad? El propio combustible. Lo que sucede ahora mismo es que ese modelo de utilización de recursos, ese modelo económico, está llegando a un punto de saturación, ¿sí? Es insostenible seguir explotando los recursos de esa manera, no solamente por la disponibilidad de los recursos, sino por el impacto que tiene eso en el planeta. Y eso está mostrado sobre todo dentro de la corriente que explica lo que es el cambio climático, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es que se plantea la transición energética, y la transición energética tiene que ver con el cambio de modelo económico para el aprovechamiento energético, pasando, ¿sí? De lo que serían los derivados de petróleo, ¿sí? Básicamente los emisores de gases de efecto invernadero, a lo que son las energías renovables o la energía que no dejan huella de carbono, básicamente. Entonces, el desafío que nos planteamos ahora, el otro nombre que tiene la transición es una nueva revolución, ¿sí? Sería una tercera revolución industrial, justamente cada periodo de 100 años estamos viendo esto que debe ocurrir. Y en ese sentido, el desafío ahora mismo es tratar de mantener los niveles de eficiencia, de productividad y etcétera a nivel mundial, pero basándonos en energías renovables con todas las dificultades que ello conlleva, eh, sobre todo en términos, dos puntitos que le quiero resaltar al respecto de las renovables, ¿verdad? Porque no, creo que no es tema ahora mismo para ahondar, pero en términos de costo, es una tecnología nueva comparada con la tecnología convencional, y eso significa que es más cara y también es intermitente. O sea, nosotros tenemos, digamos, variabilidad y sobre todo incertidumbre respecto a la disponibilidad de estas fuentes, llámese potencial solar fotovoltaico, llámese velocidad del viento, entre otras, lo que a diferencia de los otros tipos de energía que sobre todo eran almacenables, como el carbón, como el gas, estas no son almacenables, entonces es usarlo cuando lo tenés, cuando no tenés, eh, debe depender de otro. Entonces, estos desafíos técnico-económicos son evidentemente de difícil cumplimiento. Hay una decisión política y a partir de ahora lo que están son los esfuerzos para ver cómo se encaja esta nueva modalidad a los requerimientos, ¿verdad? Justamente algunos datos que tenemos a nivel mundial, ¿sí? Teniendo como referencia esos objetivos de cumplimiento, esos progresos medidos. Ustedes saben que hay
indicadores como para tener una medida de cumplimiento de los países. Tenemos el Acuerdo de París, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera. Según un reporte de 2021 del World Economic Forum, solamente 13 de 115 países han logrado progreso sostenido en la última década, o sea, en la década de los 2010. Y en ese sentido, este top 10, o sea, el top 13, ¿verdad? Solamente era, vamos a decirle, contribuyente al 3% de las emisiones globales. O sea, la gente o los países o las regiones o las industrias, las economías que más contaminan están todavía muy por detrás de lo que se necesita a la hora de transición cuando, cuando hablamos de este desafío, ¿verdad? Por lo que ya mencionaba. Eh, bueno, en Paraguay nosotros tenemos otro tipo de desafíos. Nosotros siempre, o sea, me gusta partir siempre de esta lámina, de esta diapositiva, ¿verdad? Nuestro orgullo, que todos estaban mencionando, ¿verdad? Tanto por energía como beneficios que trascienden a nivel sociedad. Tenemos nuestro adobe nacional es grande, Itaipú, Yacyretá, y luego tenemos nuestra central nacional, la Caraí, que son nuestro principal activo como país, ¿cierto? En ese sentido, los desafíos que tenemos, digamos, podemos decir que en términos de producción deberíamos tener o deberíamos estar en condiciones, digamos, de ser un país 100% renovable porque somos el país de la energía renovable, ¿verdad? Estos son datos de 2020 del Viceministerio de Minas y Energía respecto al balance energético nacional. Esta torta representa la oferta total de energía, o sea, toda la energía está disponible para utilización dentro del país. La principal es la hidroenergía, seguida por la biomasa, que es nacional también y que es renovable, ¿sí? En términos estrictos, en términos teóricos. En último escalón están los derivados de petróleo, que son totalmente importados. Y que son contaminantes también, ¿verdad? Entonces, condiciones para la transición energética, condiciones para la sostenibilidad desde el punto de vista de disponibilidad y uso de energía, tenemos, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos usando, ¿sí?, la energía? ¿Cómo realmente esa energía disponible en el lado de la oferta eh, es utilizada en el lado de la demanda? La película se invierte allí, ¿sí? Tenemos los energéticos prioritarios allí, son la biomasa en primer lugar y los derivados de petróleo. Y acá me permiten comentarle el lado B de la biomasa en Paraguay. Si bien en términos estrictos la biomasa es sostenible en el sentido de que cortamos un árbol para quemar, ¿verdad? Y luego lo plantamos de vuelta en cierto tiempo, vamos a tener, ¿sí? Ahora, evidentemente, el ritmo al que se usa, la tasa de reposición digamos, de materia forestal con fin energético eso es insostenible. Entonces, si bien estrictamente es renovable en el sentido que vamos a tener en el futuro, el ritmo de uso permite, digamos, no ser tan tajante, ¿verdad? Y nuestro activo principal, la electricidad, está en el último lugar, ¿verdad? Solamente 17%. La película se invierte acá. Nosotros consumimos el 60% de energía nacional respecto al 80% que producimos y consumimos mayor porcentaje de energía importada y contaminante, que son los derivados del petróleo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestra electricidad? Es la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es que la destinamos en un 50% casi a fines que no son productivos, a fines que sí tienen que ver con el confort de la gente, ¿sí? La demanda residencial es el 48%, casi la mitad de la demanda de electricidad, pero eso, entendiendo desde el punto de vista de un modelo económico de desarrollo, no está asociado, digamos, a un uso de la electricidad para la multiplicación de la economía en términos de valor agregado y en términos de generación de empleo calificado, ¿verdad? La demanda de electricidad industrial es solamente el 11%. En segundo lugar está la demanda comercial, que es el 38% y que se encuadra dentro de la categoría otros, ¿verdad? ¿Cómo se mueve la industria en Paraguay? Y se mueve a leña. El 84% de la industria es
digamos, suministrada con biomasa, que tiene esa particularidad que había mencionado yo, que la tasa de reposición eh, hace que no sea sostenible, ¿verdad? Entonces, aquí el sector industrial se mueve solamente en un 13% con electricidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún dato que le haya llamado la atención o seguimos? Profe, continuamos nomás y al final vamos a abrir un espacio de preguntas. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el asunto con esta electricidad? Entonces, si le había dicho yo que en términos energéticos, yo iba a centrarme mucho en lo que es electricidad. Yo soy ingeniero eléctrico e hice el posgrado que tengo y el doctorado que estoy haciendo está asociado a lo que es la economía de los sistemas eléctricos. O sea, soy ingeniero de base y a partir de ahí estoy especializándome en los aspectos, digamos, económicos detrás de la planificación de estos sistemas energéticos. Entonces, mi resumen en particular es con respecto, voy a irme, digamos, en la escala de energéticos que están utilizándose con prioridad acá en Paraguay, ¿verdad? Derivados de petróleo, que son un combustible totalmente importado y contaminante, ¿sí? Está destinado enteramente al sector transporte. Nuestro sistema de transporte está basado en unidades convencionales, generalmente viejas y generalmente ineficientes en su consumo, ¿sí? Y en ese sentido, esta es una tecnología, básicamente lo que permite que se mantenga es su madurez y su costo comparativo con unidades alternativas que puedan ser más sostenibles, ¿verdad? O sea, todos sabemos el costo, digamos, de que podría tener un auto eléctrico versus un auto convencional, ¿verdad? Mismo a estas alturas. En ese sentido, en términos de derivado de petróleo, en términos de transporte, existe todavía un bloqueo tecnológico, un lock-in tecnológico. La tecnología que permitiría aprovechar electricidad en reemplazo de derivado de petróleo es todavía una barrera de entrada, es digamos, inasequible para una transición a gran escala. Con la biomasa no existe un mercado de leña formal, ¿sí? Hay una amplia disponibilidad que es coyuntural porque se debe a un cambio de uso de suelo, digamos, que tiene que ver con el modelo de desarrollo productivo agrícola, ¿sí? Que determina que la leña se comercialice como un subproducto. Hay una normativa que prevé que la leña que se utilice para fines energéticos tenga que estar certificada, pero eso de vuelta tiene una limitación en su aplicación y tiene una limitación en su control también, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos es una amplia disponibilidad a un precio casi cero, a un precio irrisorio, lo que evidentemente hace que comparativamente la electricidad sea una segunda alternativa, ¿verdad? También para los usos que corresponden a la biomasa. Y con la electricidad, básicamente, y acá vamos a entrar en tema de lo que quiero comentarles hoy, ¿verdad? El suministro, el acceso, ¿sí? Depende de un sistema técnico que es complejo y costoso eh, para operar, mantener y ampliar, ¿sí? El sistema siempre tiene que estar listo para entregar en el momento lo que se demande. ¿Por qué? Porque básicamente, a diferencia de los otros energéticos, la electricidad no puede almacenarse todavía, ¿verdad? Entonces, existen estas condiciones de entrada, digamos, que hacen que, ¿por qué si nosotros, si Itaipú, Yacyretá, tienen el orden de 30, 40, 50 años, nunca pudimos dar ese salto, ¿verdad? Y porque no es suficiente tener electricidad, uno tiene que preguntarse cómo vamos a usar la electricidad o qué necesitamos para usar la electricidad. Y para poder usar la electricidad, básicamente hace un sistema eléctrico, hace un sistema de suministro fuerte, eficiente y confiable. Y en ese sentido, tenemos unos desafíos que se vienen en el corto plazo, era mediano, largo plazo, hasta hace poco, ahora yo creo ya es corto plazo. Nosotros nos enfrentamos a una década crítica en términos de suministro de electricidad. ¿Por qué? Porque básicamente la proyección de nuestra demanda de electricidad está llegando a los niveles de la oferta actual de electricidad. Si nosotros sumamos la capacidad de las centrales que existen ahora mismo, ya, Itaipú, Yacyretá y Acaragua, en el orden de magnitud de cada una, tendríamos una capacidad de aproximadamente 8.800 megavatios, ¿sí?
según las proyecciones de crecimiento, nosotros estaríamos en la década de los 2030 consumiendo o utilizando toda esa capacidad. Difiere, y esto básicamente cada uno puede tener su propia proyección, está la proyección de la ANDE, la que estoy mencionando acá, y la ANDE tiene dos escenarios de crecimiento económico, uno más alto y otro más bajo, pero el delay, la diferencia de tiempo son solamente 1 o 2 años, ¿verdad? No nos salvamos de este periodo de tiempo de 2032 a 2039, en donde tiene que estar lista nueva generación. O sea, lo importante para mencionar acá es que no podemos esperar hasta el 2032 y mucho menos hasta el 2039 para empezar a pensar allí qué nueva generación necesitamos, ¿sí? Y de hecho la ANDE tiene un plan que se llama Plan Maestro de Generación que prevé eh, incorporar nuevas centrales al sistema paulatinamente. Hay un cronograma, ¿verdad?, de inversiones que está disponible dentro de este documento que es de libre acceso en la web, que prevé ajustar la capacidad con un margen de reserva a el escenario medio de crecimiento, que es la línea negra que está allí. Ustedes ven que la línea verde, que sería la capacidad o la oferta ajustada, la oferta ampliada según el plan maestro, de 8.800 pasaría a 11.000, y eso en comparación con 9.659 tiene un margen, ¿verdad? Que es la demanda en 2040. Eso sería un margen de seguridad para eventualidades, pero como ustedes ven, esa misma proyección de escenario de crecimiento económico un poco más alto, ¿sí? Va a superar igual a la capacidad inclusive ampliada, lo único que va a conseguir es desplazar la década crítica una más, ¿verdad? Sería una década crítica de los 2040 ya hay. Y es importante, acá hay varias implicancias en este gráfico, si ustedes me permiten. Primero que nada, que la planificación para poder tener el margen que se espera supone un crecimiento económico bajo. Como país queremos crecer a un nivel moderado nomás, necesitamos crecer a un nivel moderado nomás o no. Es una pregunta que dejo abierta al público, ¿verdad? Y más allá de ese crecimiento económico medio que puede estar asociado a una industrialización, a desarrollo de pequeñas, medianas industrias de comercio, ¿sí? Nosotros estamos viendo dos fenómenos ahora mismo, ¿sí? Un fenómeno que es el de la industrialización a gran escala, que son las nuevas grandes demandas que entran al sector de una vez, ¿sí? En gran proporción, ¿verdad? Tenemos eh, plantas de producción de hidrógeno, por ejemplo, y otras, ¿verdad? Que lo que pueden hacer al ingresar, digamos, de una sola vez con esa magnitud, antes, ya en esta década de 2020, es que esta intersección de curvas, o sea, el momento en el cual nosotros igualamos demanda con oferta, se anticipa, o sea, más antes que tarde necesitemos nueva generación, ¿sí? Entonces, el primer desafío son las nuevas demandas, que sobre todo tienen que ver con industrias electrointensivas. Y el otro desafío, y es justamente la electrificación de nuestro transporte. Ninguna de estos dos escenarios de crecimiento supone la electrificación agresiva del transporte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si es que nosotros, por el lado, digamos, de lo que es el gobierno como un todo, ¿verdad? Pero instituciones que se encargan del transporte, fuera de la ANDE, digamos, que promueven electromovilidad y cuestiones como esa, esta demanda eh, no supone eso y debería ver qué pasa en función a una transición a energía en el sector transporte, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra línea de base. Yo me quiero centrar ahora mismo en tener esto como referencia, porque esto significa una línea de base igual que puede permitir hacer alguna hipótesis y establecer, digamos, digamos, a ver, una línea de base de requerimientos que después se puede ajustar inclusive a cómo crezcamos de manera optimista, sea por más industria o sea por electromovilidad u otros fenómenos, ¿verdad? ¿Cuál es la implicancia de ampliar el sistema? Este es un detalle de lo que se llama Plan Maestro de la ANDE, que se divide por segmentos. Había dicho yo que el suministro depende de un sistema técnico que es complejo, que es, digamos, que comprende
una cadena, ¿sí? Desde la central hasta el punto de consumo que es cada una de nuestras casas, ¿verdad? Tenemos la generación, que es la producción de electricidad, tenemos la transmisión, que es el transporte de energía al por mayor, tenemos las grandes líneas, las grandes torres, estas son, digamos, las torres estas que vemos por la ruta, la de hierro grande, y luego tenemos la distribución, que es los postes ya que están enfrente de nuestras casas, ¿verdad? Los que tienen los transformadores y que están ahí en la calle, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos información y comunicación, porque para controlar este sistema hace falta que existan, digamos, elementos de comunicación que permitan monitorear y controlar todo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, la ANDE prevé una ampliación en todos estos segmentos. Se ven ahí el orden de las inversiones total, el plazo de cada una, y luego yo le hice una división allí de inversión total por año, ¿verdad? Y eso me da un requerimiento anual de inversión de 730 millones de dólares aproximadamente. O sea, esto es lo que necesita el sistema eléctrico para nuevas inversiones, inclusive para abastecer solamente ese crecimiento económico bajo que habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Cómo está la ANDE para financiar ese requerimiento? Acá en el gráfico de barras estoy mostrando la estructura de costo de la ANDE. Esto viene de la memoria anual de la ANDE 2021-2022. Y la ANDE está teniendo unos gastos del orden de 1.256 millones de dólares aproximadamente, de los cuales el 47% en 2022 correspondió a la compra de energía. O sea, la ANDE, eh, el principal proveedor que tiene en términos mayoristas para distribuir, transportar y distribuir la energía a todos nosotros son las binacionales justamente. Y lo que conlleva las cuentas de la ANDE con Itaipú y con Yacyretá es su principal costo, casi el 50%. La inversión física está en segundo lugar, es a donde se destina también la mayor cantidad de recursos y es del orden de 25,74% en 2022, reduciéndose un poco, ¿verdad? De 2021 a 2022. En términos de magnitud, si tenemos gastos ejecutados por 1.256 millones en 2022, si tenemos una inversión física que fue del orden del 25,74% de eso en 2022, tenemos que la ANDE invirtió en 2022 323 millones de dólares, y fue un récord para lo que es la gestión de la ANDE, ¿sí? Ahora, cuando vemos, según su requerimiento de planificación, hay un déficit de 406,25 millones de dólares. O sea, la ANDE no está invirtiendo ni la mitad de lo que debería estar invirtiendo para cumplir con esa proyección. Y ustedes me van a decir, bueno, capaz que estamos todavía en la pendiente, sí, estamos todavía, tenemos todavía un margen, sí, de tiempo, mientras tenemos todavía disponibilidad, entonces por eso capaz que estemos yendo de a poco, ¿verdad? El tema con las inversiones en sistema eléctrico es que son multimillonarias, como estamos viendo, para empezar, y luego toman mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de inversiones del orden de 3, 5, inclusive más años. Entonces, mientras más temprano que tarde debería ser la máxima en este caso en particular. Y bueno, yo acá me estoy basando directamente en la parte económica nada más, ¿verdad? ¿Cómo la ANDE financia ese requerimiento? Y acá está parte, digamos, del problema de por qué no está llegando a los niveles o no puede llegar a los niveles que necesita. Esta es una comparación de ingresos en azul y egresos en rojo. El azul y el rojo es una coincidencia, no es porque es del club más lindo que existe en Paraguay, ¿verdad? Pero ustedes seguramente entenderán. Pero estoy comparando nomás acá ingresos y egresos de la ANDE, ¿sí? 2021, 2022, básicamente la ANDE no puede ingresar todo lo que necesita gastar, inclusive al nivel subóptimo, que es al nivel que estaba mostrando anteriormente, 323 versus lo que tiene que necesitar de 730 millones de dólares. Hay un déficit, hay una diferencia entre los gastos y los ingresos de la ANDE que va creciendo. En 2021 fue 59 millones de dólares menos
y en 2022 fue 80 millones, ¿sí? Resta ver qué pasa en 2020, en 2023. Hay ciertas oportunidades que justamente con eso vamos a cerrar, pero dejo por acá un poco la película, ¿sí? Por el momento. Y acá está la otra parte del problema, ¿verdad? ¿A qué se debe esto, sí? El 70% de los ingresos de la ANDE viene de la venta de energía al usuario final. Pagamos todo, ¿verdad? A través de la tarifa. Y bueno, esta es una proyección que la propia ANDE muestra en su memoria anual, que compara lo que es el precio medio, que es todo lo que ingresa la ANDE en términos de guaraníes, versus todo lo que comercializa en términos de kilovatio hora, que es la unidad de medida de la energía, versus todo lo que le cuesta, todo lo que gastó, versus todo lo que compró y todo lo que generó, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia de 8,3%, o sea, el precio es 8,3% menor a lo que es el costo, o sea, así terminó por lo menos 2022. Y acá está la gran pregunta, ¿verdad? La ANDE menciona, ¿verdad?, que tuvo solamente dos aumentos tarifarios en 20 años. Uno fue en 2023, perdón, en 2003 y otro fue en 2017, a un gran costo político que hay que reconocer ya a esa altura en su momento. Yo creo que eso fue posible en la medida en que el gobierno de turno ya estaba, digamos, en su último año, y cabe resaltar también que en 2017 justamente ese gobierno perdió las elecciones, ¿verdad? Entonces, a gran costo político, el aumento en su momento fue el 20% en 2017, y la ANDE reporta que en ese momento ya debía haber sido del orden de 80% el aumento para ir a la par, digamos, entre lo que es costo y precio, ¿verdad? Podemos discutir cuánto tiene que ser el porcentaje, ¿sí? Porque esos son cálculos que dependen de modelos, que dependen de ciertas suposiciones, pero la película planteada finalmente esta, ¿verdad? Con estos valores, ¿sí? 411 guaraníes por kilovatio hora de costo versus 376,6 de precio, ¿sí? Para tener un margen de 10% aproximadamente de utilidad, la tarifa media debería ser 452 guaraníes por kilovatio hora. O sea, debería incrementarse aproximadamente el 20% de lo que corresponde a lo que estamos pagando ahora, ¿verdad? Evidentemente, ya hice la introducción respecto a los costos políticos, respecto a digamos, al disgusto que esto generaría, y la verdad es que hay que reconocer, ustedes, digamos, mejor preparados que yo, porque creo que hay muchos que ocupan cargos, hay muchos políticos, ¿verdad? Eh, Saben el costo que tiene comunicar esto a la gente, ¿verdad? Entonces, en vez de comunicar yo a la gente directamente, yo le comunico a ustedes que son políticos, para que cuando toque, se pueda ver, o, digamos, se pueda empezar a pensar entonces cómo comunicar, ¿verdad? O sea, mi trabajo como investigador y como consultor es plantear la película, y en función a eso tratamos de ser creativos respecto a las soluciones, ¿verdad? Eh, entonces, la situación que se plantea allí, ¿sí? A ver, acá no veo porque está el zócalo. Voy a mover un ratito. Acá abajo. Bien. Justamente. Y yendo ya a las posibles soluciones, a la posible forma de abordar. Vamos a suponer que no hay forma de tocar la tarifa. Entonces, vamos a ver entonces por dónde podemos entrar al tema del costo, ¿sí? ¿Y cuánto cuesta hoy la electricidad? Hice una separación muy básica que tiene que ver con la naturaleza de cada central que tenemos hoy operando, ¿verdad? Una es la central nacional, ¿verdad? O las centrales nacionales, porque hay ciertos suministros, digamos, que son a combustible, sobre todo en sistemas aislados, pero principalmente el suministro nacional, de origen nacional, es la central hidroeléctrica de Caraí, que está sobre la supercarretera en camino a Hernandarias, ¿sí? eh, Se puede ver. Y esa fue la primera central hidroeléctrica de Paraguay construida por la ANDE, ¿verdad? Saqué un costo equivalente de la producción de Acaraí mediante la relación entre lo que fue el gasto de explotación 2022
y lo que fue la producción 2022. Eso me dio un precio equivalente de 26.247 guaraníes por megavatio hora, que al cambio actual de 7.000 me da un valor aproximado en dólares de 3.76 dólares por megavatio hora. La energía, esta es una central ya más vieja, ya está amortizada, ¿verdad? Ya está operando, digamos, sin tener que cubrir deudas o costos de capital. Eso permite que tenga este costo eh, tan bajo, ¿verdad? A ver, ¿por qué no se mueve? Acá está. ¿Cuánto cuestan hoy la segunda categoría, que son las binacionales? Y acá están las siglas de cada una, ¿verdad? IPU para Itaipú y YAC para Yacyretá, ¿verdad? Entonces, volviendo a las cuentas de la ANDE, tengo lo que es el gasto de explotación anual por compra de energía, que tiene este número en guaraní larguísimo, ¿verdad? Que yo no me animo a decir ahora porque es como 3.000 millones de millones, básicamente, ¿verdad? O sea, en términos matemáticos, yo como soy ingeniero, ¿verdad? Es 3.8 por 10 a la 9 guaraníes, ¿verdad? Y luego tengo energía anual, que son 18.962.906 megavatios hora. Bueno, en función a eso sí puedo sacar una relación por unidad. El precio equivalente en este caso es de 202.174 guaraníes por megavatio hora, a un equivalente en dólares de 28.90, casi 29 dólares por megavatio hora, ¿sí? Y los apuntes, ¿sí? Las binacionales cuestan 10 veces lo que cuesta básicamente Acaraú. ¿Por qué no usamos más Acaraú? Y básicamente por la limitación física de capacidad, ¿verdad? Tiene una capacidad limitada, 200 megavatios, en comparación con los 7.000 megavatios instalados de Paraguay en Itaipú. Esto es mínimo, y ni qué decir también la capacidad de producción de energía, que es de 1.000 versus los 37.500 que corresponden a Paraguay, ¿verdad? En Itaipú. Entonces, nosotros dependemos de esta base de energía a un costo de 29 dólares por megavatio hora para nuestro suministro de la demanda total, ¿sí? Bueno, bueno, a partir de ahí está la discusión de oportunidades, ¿sí? Oportunidades para bajar el costo en Acaraú, creo que ya no hay tanto, si ya está lo más bajo posible. ¿Cómo bajamos más en las restantes, verdad? Y tenemos las binacionales por un lado, Itaipú, ¿sí? Itaipú Binacional tiene una tarifa definida que se llama CUSE, que es el costo unitario de servicio de electricidad, que está definido en el anexo C de su tratado, ¿sí? Este anexo C, que contiene las bases financieras para definir ese costo, tiene que ser revisado en 2023. Hasta 2021, la deuda por construcción de la central representaba el 60% del costo, y ya tuvimos reducciones progresivas, ¿sí? De 22.6, que era el precio acordado para poder terminar de repagar la deuda hasta 2023. Esto ya bajó en 2022 a 20.75, una reducción del 8.18%, y a 16.71 en 2023, una reducción ya más sustancial de casi 26%, ¿verdad? Importante notar que la tarifa reducida al máximo, o sea, sacando el porcentaje de 60% de deuda, debería ser 9 dólares por kilovatio hora, por kilovatio mes, que es la unidad de comercialización de la producción de Itaipú. Y acá está la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ya no se redujo al máximo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con el valor de la cesión de energía a Brasil? ¿Sí? ¿Por qué ya no se redujo al máximo? Porque la forma de plantear que yo tengo de la situación es que, si bien hay un solo país, ¿verdad?, que interviene en Itaipú, hay diferentes actores que intervienen en Itaipú, ¿sí? Está el actor ANDE, que es el que le interesa que la tarifa sea 9.04. ¿Por qué? Y por lo que estoy mencionando anteriormente, ¿verdad? Tengo una estructura de costos que tengo que tratar de equilibrar en función de los ingresos. No puedo manejar el ingreso, entonces lo que tengo que hacer es manejar el costo, ¿verdad? Entonces, tengo la oportunidad de manejar el costo al máximo. Mi estrategia debería ser esa, ¿verdad? El problema allí, y esto es importante analizarlo desde el punto de vista de quien tiene la última palabra, que es el gobierno. Itaipú, partimos de vuelta a lo que hablamos al comienzo, orgullo. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de multiplicar su impacto en términos económicos, sociales, etcétera, al resto del país.
La forma de hacer eso son los famosos gastos sociales, ¿sí? Que representan, digamos, una fuente de financiamiento del gobierno para sus proyectos estratégicos, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo reduzca toda, ¿sí? Que juegue el partido de ande, entre comillas, yo no tengo un margen para nuevos gastos que pueden servir para financiar estos programas que yo necesito como parte de mi política de gobierno, ¿verdad? Con eso, con ese planteamiento, yo respondería a la primera pregunta, ¿por qué ya no se redujo al máximo, verdad? De hecho, estas tarifas intermedias, sobre todo la de 20,75 y la de 16,71, establecen montos que son o que estarían, digamos, destinados a el financiamiento de estos gastos operacionales, que son gastos de responsabilidad socioambiental y TICU, que son los famosos gastos sociales que están a disposición del gobierno finalmente, ¿verdad? El acuerdo que hay entre el gobierno y la ANDE, que finalmente es político, no responde, digamos, a números, es que no responde, digamos, a un óptimo de números, es que esta parte de estos gastos ambientales vayan igual a la ANDE para financiar ciertas obras importantes, que ahí es que está el tema. Ahora tengo necesidad de obras porque tengo mucha demanda, pero estoy acogotado por el lado del costo. Entonces, la solución, el algoritmo, digamos, converge en ese punto. El gobierno, parte de esos gastos socioambientales que tiene como excedente producto de la negociación con Brasil, cede a la ANDE para paliar algo de eso. Y ahí tenemos algunas obras importantes, ¿verdad? Como línea de transmisión, como subestación, la subestación Iguazú, que es la subestación más grande del país. Ahora mismo que se suma, digamos, las subestaciones grandes, que es la propia subestación Margen Derecha y Itaipú, la subestación Villa Ayes, ¿sí? La subestación Iguazú, que está a metros de la ruta 7, a la altura de la ruta 2, ahora, ¿verdad? A la altura de la colonia de Iguazú, llegando ya a Alto Paraná, fue financiada enteramente por Itaipú con estos fondos, ¿verdad? Y luego, entonces, la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con el valor de la cesión de energía a Brasil? Que algo que yo no quiero olvidar, porque acá tenemos, pasando en limpio, las estrategias de los dos actores paraguayos. Ande necesita que su costo baje lo máximo posible. El gobierno necesita financiamiento. Entonces, una de las formas, ¿sí? Que podría desarrollar una... ¿Algo pasó o puedo seguir? Seguí Puedes nomás, profe. continuar, profe. Bueno. Una de las estrategias que puede ser sería, ¿qué pasa? Yo, por el lado de lo que implica la compra de energía de Itaipú, costo mínimo, eso satisface a la estrategia de Ande y yo recupero ingresos extra, ¿verdad? Aumentando el valor de lo que corresponde a la cesión de energía a Brasil, ¿sí? Ahora, ahí hay dos problemas de vuelta. Uno es que, ¿cómo le convenzo al brasileño? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque acá no hay imposiciones, acá no hay, hay soberanía energética y tenemos que tomar el Mato Grosso y por eso Brasil nos va a conceder. Acá hay que entrar en el campo de la negociación, en el campo de la persuasión, en el campo del convencimiento. ¿Cómo le convenzo a Brasil? Porque finalmente estamos en un ámbito de vecindad, en ámbito de socios sobre todo, ¿verdad? Punto uno. Y punto dos es que depender de la sesión supone que yo voy a tener sesión para siempre. Y la verdad es que si yo supongo que mi demanda va a aumentar, que por eso mismo es que yo tengo que ampliar mi sistema técnico, yo no puedo depender de la sesión de energía para financiarme por los siglos de los siglos. Nos vamos al siguiente, ¿verdad? Que tiene también sus particularidades. Oportunidades en Yacyretá. Y vamos a partir de lo que es una crisis primero para después ver la oportunidad, ¿verdad? Yacyretá, a diferencia de Itaipú, no tiene tarifa definida. No existe tarifa de Yacyretá. No existe costo de Yacyretá. ¿Sí? El costo de Yacyretá debe surgir de un acuerdo binacional. El tratado del anexo C de Yacyretá, a diferencia del Itaipú,
se prolongaba por 40 años, no 50, y venció en ese sentido en 2014. Los gobiernos se pusieron de acuerdo en 2017, pero para que entre en vigencia el acuerdo para definir la tarifa Yacyretá, debía ser aprobado por ambos congresos, ¿verdad? Se aprobó en el Congreso Paraguayo en 2017, justamente antes de que el Congreso de 2013-2018 salga, ¿sí? Se aprobó, pero en el Congreso argentino nunca se aprobó, entonces es como que no tiene, es como que el acuerdo no existe, ¿verdad? O sea, finalmente eso hace que se vuelva al status quo donde no hay tarifa, ¿verdad? ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, cada margen maneja una contabilidad propia en términos de costo y plazo para pago. Y esto no hace falta que me crean a mí. El director ejecutivo ya se le estuvo hablando en la radio en esta semana y textualmente dijo, no podemos seguir así diciendo yo creo que la energía vale esto, Argentina cree que vale esto, ¿verdad? Tenemos que poner un acuerdo sobre una tarifa, ¿verdad? ¿Por qué es un problema esto? Esta, entre comillas, informalidad en términos de contables, ¿verdad? Para establecer costos y sobre todo para establecer plazos de pago, o sea, cada cuánto tenés que pagar, cada cuánto tenés que desembolsar, porque eso es igual de importante al costo, ¿verdad? Porque la participación en el uso, es decir, que Argentina use más energía que Paraguay, representa una dependencia de Argentina. ¿Por qué? Porque el que más usa más paga en consecuencia, ¿verdad? Y la central como un todo depende más para sus propios costos operativos, ¿verdad? Los retrasos en los pagos argentinos por la energía base a Yacyretá significaron que la central no pueda inclusive cumplir con sus compromisos ya asumidos en términos de costo operativo, y Yacyretá el año pasado tuvo que salir a pedir un préstamo en un banco de plaza para cubrir, y está dentro del pasivo ahora mismo de la entidad, ¿verdad? Y asimismo también la afectación, digamos, a la central y la afectación también al Tesoro paraguayo, porque lo que corresponde de energía paraguaya, que está dentro del régimen de excepción, tampoco tiene un pago regular al respecto, ¿verdad? Todos estos pagos de vuelta se hacen al referéndum de la definición de la tarifa futura, ¿verdad? En el futuro, y no hay un plazo definido, ¿verdad? Por eso es que estos desembolsos son, no son periódicos, y la situación, el caldo, digamos, de todos estos ingredientes es lo que contribuyó a la crisis también de agosto-septiembre, ¿verdad? Entre Paraguay y Argentina, que partió de la hidrovía, del peaje cobrado en la hidrovía, pero tuvo su componente ya se le está también muy importante, ¿verdad? Y acá, justamente lo que estaba mencionando, ¿verdad? Las manifestaciones del director ejecutivo paraguayo, ¿verdad? A mi criterio muy importante, ¿verdad? Esto es una noticia de ayer, el 22 de septiembre. Eh, Finalmente, el planteamiento, ¿verdad? De la situación por el lado paraguayo, el hecho de decir, bueno, yo, ya que no estoy, básicamente, ya que no te puedo cobrar a vos, voy a retirar nomás lo que me corresponde y yo voy a irme a quien sí me paga, básicamente, que es Brasil, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la electricidad? O sea, nosotros por más de que retiremos todo lo que corresponde de Yacyretá de la noche a la mañana, el consumo de la noche a la mañana no se puede dar, ¿sí? Entonces, lo que pasó automáticamente es que se disponibilizó más electricidad en Itaipú respecto a lo que inicialmente estaba previsto. Entonces, eso lo que significó es el aumento de la cesión de Paraguay, pero a Brasil, ¿verdad? Que tiene un régimen en ese sentido un poco más formal, ¿verdad? Por el lado de Argentina, quitar ese crunch, esa parte de energía de la noche a la mañana hizo que entren en operación centrales que normalmente no entran por sus costos. Eso hizo que se encarezca la energía. Inclusive, yo no sé, no tengo ahora mismo el reporte de despacho, pero inclusive si se tuviese que recurrir a la importación de Brasil o de Uruguay, podría ser inclusive más cara, ¿verdad? Entonces, energía y desarrollo también, cuestiones de seguridad nacional, inclusive, si me permiten, por cómo afectan a la dinámica interna de los países. Y finalmente, esa situación de presión, esa situación, digamos, planteada, cómo se plasma en acuerdos, ¿sí? Antes que pase esto, entiendo que la secretaria de Energía de Argentina vino a reunirse con nuestro canciller
Esto se transcurrió, digamos, por una semana, por 2 semanas, y bueno, ahora la noticia de ayer es que hay un acuerdo y se están ultimando los detalles, ¿verdad? Y lo que yo rescato, más allá de ese acuerdo, es lo que estaba mencionando que ya refirió el director ejecutivo paraguayo de Ceretá, que dice, bueno, lo que nosotros vamos a aclarar ahora mismo es la cuestión de corto plazo, que tiene que ver con el retiro de Paraguay, ¿verdad? Pero esto va a ir hasta el 31 de diciembre nomás, ¿verdad? La cuestión de resolver de largo plazo es la tarifa de Yacyretá. Necesitamos establecer un sistema tarifario, como dice allí, y nota reversal en ambos congresos, que es el mecanismo jurídico, ¿verdad? A mi criterio de vuelta, yo creo que con esta hoja de ruta, si se materializa, sería un cierre por demás exitoso de la crisis. ¿Por qué? Porque la situación, digamos, incierta, informal que estaba viniendo, va a salir con una hoja de ruta clara, ¿verdad? Y sobre todo yendo al punto de solución que se necesita, que es el sistema tarifario para esta central, ¿verdad? Y allí vamos a tener que definir cuánto va a ser el costo, ¿verdad? Tenemos una central que tiene un costo muy bajo, que es Acaradú. Tenemos una central que es Itaipú, que está también proyectándose a bajar costos. Entonces queda definir cuál va a ser el costo de Yacyretá, ¿verdad? Y yo creo que esta es una de las cosas con las que yo voy a terminar como para ir hablando a partir de allí. A la hora de planificar, ¿sí? Y sobre todo a la hora de ser conscientes del valor de la electricidad que estamos usando, una parte del costo tiene que ver con lo que hay hoy, ¿sí? Otra parte del costo es de lo que necesitamos ingresar para sostener el crecimiento, ¿sí? Y en ese sentido, acá agrego, ¿verdad? Yo, los costos unitarios de las centrales que prevé ingresar la ANDE en el periodo este del plan maestro, a modo de ejemplo, ¿verdad? De 2021 a 2040. Las tecnologías están ahí, las siglas, ¿verdad? PDH es un sistema preparado para comunidades aisladas, es un sistema solar con generador diésel. Las tecnologías que sí entrarían a nivel de sistema eléctrico interconectado, sí, serían la PCH, que es pequeña central hidroeléctrica, que tiene el costo más alto en ese sentido. Luego las centrales hidroeléctricas modulares que se prevé que entren sobre el río Paraguay, central hidroeléctrica 1 y 2, CH1 y 2 en ese caso, que tienen un costo de orden de $1.000 por kilovatio. Luego tenemos las centrales fotovoltaicas a $600 por kilovatio, y luego baterías para poder almacenar una parte de esa energía intermitente, ¿verdad? Importante que no hay generación eólica, sencillamente porque el potencial de Paraguay en ese sentido no es significativo para su aprovechamiento en términos económicos, ¿verdad? Entonces, la estrategia de ANDE es complementación solar fotovoltaica hidráulica, ¿sí? Hidroeléctrica. Y allí es importante, ¿por qué? Porque la generación solar es máxima al mediodía cuando nosotros tenemos un pico de demanda, y en ese sentido eso puede permitir usar el solar para ese pico y guardar el agua para la noche, ¿verdad? Que sería una estrategia, digamos, de uso óptimo de estos recursos que son tan valiosos, ¿verdad? A partir de ahora, yo lo que quiero transmitir es que vamos a necesitar cuidar el sol que tenemos y cuidar cada gota de agua que tenemos para producir la mayor cantidad de electricidad posible. ¿Por qué? Y por lo que cuesta, ¿sí? Se prevé de 2021 a 2040 ingresar en términos de capacidad 2.152 megavatios. Lo que necesitamos es prácticamente 10 veces a Carabil hoy. La capacidad de producción sería 6.410 gigavatios hora, que es prácticamente un poco más de la mitad de lo que tenemos disponible ya se le está para el lado paraguayo. Todo eso a un costo de 3.573 millones de dólares, que es el costo previsto para el plan maestro de generación, ¿sí? Si yo supongo una tasa de ajuste anual de 10% y una vida útil de 20 años, ¿sí? De forma agregada para esta tecnología, que es una suposición que hago yo para sacar un costo equivalente, el costo de la energía mañana sería $65.46 por megavatio hora, que es el doble de lo que cuestan las binacionales hoy, ¿sí? Entonces, más allá de discutir
términos de cuánto tiene que ser la tarifa, cómo cambiamos la tarifa de electricidad, desde el punto de vista de sostenibilidad, lo que va a costar la electricidad está en estos órdenes. Vamos a tener que hablar ya de un costo, digamos, que tenga un componente de lo que cuesta hoy, de lo que cuesta mañana y sobre todo sabiendo que hay un mix en donde vamos a necesitar generación barata por un lado, vamos a poder usar eso, pero vamos a necesitar complementar eso con generación cara y tenemos que ver entonces eso cómo pagamos, ¿verdad? Nuestra visión en ese sentido, ¿verdad? Como grupo, ¿sí? En mi presentación mencionaba al GISE, yo soy investigador, digamos, de base, y aparte me dedico a lo que es capacitación, a lo que es sociedad civil y también a la consultoría, entonces represento a un grupo, digamos, multidisciplinario de profesionales. Nuestra visión es cómo mantenemos al sistema eléctrico como sostén del desarrollo de Paraguay. Habíamos hablado de energía y desarrollo, ¿verdad? Partimos de lo que es el sistema energético, ¿sí? Planteamos el tema de que necesitamos una transición, ¿verdad? Y a la hora de hablar de transición, a mí lo que me gusta hablar es que, bueno, ¿cómo vamos a suministrar la transición? Si hablamos de transición es, bueno, es fácil, ¿verdad? Reemplazar derivados de petróleo y biomasa con electricidad, ¿verdad? Es aparentemente sencillo, ¿verdad? Ahora, mi enfoque donde está el problema es cómo preparamos para que ese sistema produzca esa electricidad, que es la pregunta clave me parece a mí, ¿verdad? Y en ese sentido, nuestra línea estratégica de trabajo incluyen la ampliación de la infraestructura, ¿sí? Basado en energías renovables para seguir siendo, digamos, la meca de la generación limpia y renovable. Sería un despropósito que nosotros, al contrario de lo que hacía el mundo en su momento, teníamos una generación totalmente limpia y renovable hidroeléctrica y que ahora que todos están siendo limpios y renovables o queriendo ser limpios y renovables, nosotros dependamos de otro tipo de tecnología contaminante, ¿verdad? Eh, Fortalecimiento institucional y regulatorio, necesitamos instituciones del sector eléctrico fuertes. Nosotros no tenemos Ministerio de Energía, por ejemplo, tenemos agentes que operan de manera individual, ¿sí? Hay un nivel de coordinación un poco más robusto en los últimos años, pero eso sigue siendo limitado y ustedes ven que al ser limitado, como cada uno persigue su propia estrategia y eso deriva en resultados subóptimos. Entonces, el fortalecimiento, la armonización de la estrategia institucional del sector es clave. Un Ministerio de Energía es clave para esto. Luego, velar, ¿verdad? Sabiendo cuánto cuesta o cuánto costaría, velar por la accesibilidad y la asequibilidad de la energía, sobre todo para la producción y sobre todo para quienes menos tienen. Transporte sostenible, ¿sí? Y acá es importante también dos cositas antes de que me olvide. No podemos nosotros, a la par de ingresar vehículos eléctricos, no podemos tener un sistema débil que nos obligue a, o nos exponga, digamos, por ejemplo, a interrupciones de suministro que nos hagan tener otra vez generadores dentro de nuestra casa que se mueven a qué? A diésel. O sea, no podemos eventualmente en una situación, digamos, de futuro apocalíptico, no podemos caer en el propósito de tener auto eléctrico suministrado con generadores diésel en nuestra casa. Ese absurdo, si me permiten, es algo que motiva la necesidad de enfocarse en el sector eléctrico con énfasis para poder seguir propiciando el desarrollo, ¿verdad? La otra cosa que quería mostrar, y por eso no es transporte eléctrico, por eso es transporte sostenible, el desarrollo de biocombustibles, ¿sí? Paraguay tiene una industria pujante en términos de desarrollo de alcohol y en términos de desarrollo de otros combustibles como la bionafta, el biodiesel, etcétera, que parten de la biomasa, ¿sí? Que tenemos, digamos, capacidad de producir industrialmente. Entonces, es una alternativa al transporte eléctrico también utilizar combustibles nacionales sostenibles y limpios como los biocombustibles para poder facilitar también esta transición del transporte, que es donde más se consumen los combustibles contaminantes acá en Paraguay, ¿verdad? Y por último, la integración energética regional, ¿sí? Nosotros ahora mismo seguimos sin tener la posibilidad de hablar con Brasil y con Argentina en términos de mercado,
¿Por qué? Porque nuestros vínculos son únicamente en las centrales binacionales que se rigen por sus propios tratados, ¿sí? Eh, la venta de energía es difícil porque no existe la tecnología para esa venta. La tecnología para esa venta se llama línea de transmisión y en ese sentido no hay una línea de transmisión que pueda, el exceso de producción que Paraguay tiene, transportar independientemente de las centrales binacionales a los otros países. Entonces estamos limitados digamos, digamos, por esa infraestructura y en ese sentido nuestros esfuerzos deberían estar a plantearnos el rol que tenemos como integración regional para la complementación de nuestros recursos con también las necesidades de nuestros vecinos, ¿verdad? Bueno, con eso paro la presentación. Si bien me habían dicho que teníamos hasta las 12, y de hecho tenemos hasta las 12, no quería ocupar yo todo el tiempo con presentación. Me gusta a mí que la presentación sea más que nada una disparadora de la conversación que quiero ver que sea lo que venga ahora, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la presentación y estoy a disposición para conversar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, profe Daniel. Excelente la exposición y así como dijiste, después de esto, nuevamente le invitamos a participar activamente a todos. Ahora tenemos como un poquito más de 30 minutos para abrir el espacio de preguntas y respuestas. Aprovechen la oportunidad para profundizar. Vi que ya hay algunas preguntitas y unas manos levantadas. Eh, a ver, voy a leer primero la pregunta de Ingrid que hace rato ya puso. Vale, Dice, podemos está en ir el chat. a por pregunta, ¿verdad? Uno a uno. Sí, ¿Sí? dice, con la disputa actual con la Argentina, que desembocó en la utilización del 100% correspondiente a Paraguay, autoridades dicen que esto no va a repercutir en la tarifa de la ANDE, pero tengo entendido que ya se había adquirido y desembolsado dinero para pagar la energía de Itaipú. Entonces, ¿dónde se va a disponer la ahora adquirida de Yacyretá, ya que no se puede almacenar? Una pregunta de Ingrid. Yo creo que ahí hay una cuestión, primero que hay que analizar a la luz de que va a haber un acuerdo, o sea, se va a volver al esquema anterior en donde Argentina retiraba más, amén de un acuerdo, ¿verdad? Que haya el pago que corresponde. Entonces, el impacto que vamos a analizar o que deberíamos analizar va a ser durante este periodo de tiempo que sería como 2 semanas, ¿verdad? En términos de lo que corresponde a las cuentas de Andes con Itaipú, ese periodo de tiempo es muy poco, es muy corto tiempo, ¿sí? No sale inclusive del mes, ¿sí? En ese sentido, lo que estaría afectado eventualmente es solamente la contratación de ese mes que tiene la posibilidad de ajustarse también en función a la demanda, ¿verdad? O sea, lo que hay en Itaipú es una previsión de contratación de potencia que luego se ajusta y se contabiliza para facturación posterior, ¿verdad? Entonces, yo creo que el impacto en ese sentido sería mínimo, no sería en términos de Itaipú, tan relevante, ¿verdad? Lo otro que es importante analizar es esta ola de calor, ¿verdad? La ola de calor lo que hace es el requerimiento de potencia, de capacidad instantánea, ¿verdad? De electricidad extraordinario, ¿sí? Por encima de las previsiones. En ese sentido, capaz vos estés necesitando todo Itaipú y todo Yacyretá, inclusive como para poder suministrar eso. Entonces, capaz que ahí también haya una suma cero, ¿verdad? Que, como digo, tiene que pasar el periodo de contabilización de un mes para ver su impacto real. A mi criterio, según esos insumos que estoy mencionando, debería ser mínimo, amén de que ocurra el acuerdo que se dice que va a ocurrir al cierre de este mes. Excelente. Ahora tenemos manitos levantadas. Eh, Primero Gustavo y después Fabricio. Sí, bueno, muy buenos días, ingeniero Daniel. Bueno, yo me enfoqué mucho en lo que es cuestión del medio ambiente, con la energía, y tengo una opinión al respecto. Ahora quería saber tu punto de vista con este punto de vista que yo tengo justamente. Quería empezar por el petróleo, justamente. Yo estaba diciendo que
Para cuestiones del petróleo debemos en nuestro país utilizar la tecnología adecuada. Hoy en día existen mecanismos tecnológicos que hacen que las maquinarias a nivel general, con eso hablo a nivel general, me refiero a transporte, maquinaria de producción, existen mecanismos tecnológicos que evitan que produzca el aire contaminante, que es el monóxido de carbono o el carbono. Y tenemos países en el mundo que ya utilizan esta tecnología. Por ejemplo, tenemos Singapur, que ya está llevando a la práctica esto. Bueno, en mi punto 2, con respecto a la deforestación, ¿verdad? Estamos hablando acá del carbón. Buscar otros métodos, por ejemplo, para la producción de papel. Hoy en día también existen países que justamente no necesitan talar árboles para producir papel. Lo están haciendo a base de hojas secas. Entonces, con eso prácticamente estamos promoviendo la reforestación y estamos utilizando solamente las hojas caídas de los árboles. Bueno, en mi punto 3, en caso de que sea necesario talar árboles con algunos fines, ya puede ser rústico u otros temas de producción, yo creo que debemos crear un programa a largo plazo, haciendo un estudio científico a nivel país de cuántos árboles se necesitan, por ejemplo, cada 10 años, para una sostenibilidad de recursos naturales. Y a través de esto, ¿verdad? Duplicar la reforestación para que tengamos árboles que se puedan talar y árboles que no se puedan talar. Lleva tiempo, ¿verdad? Pero es mejor mañana que nunca. Y mejor esperar a que hundir el país. En mi punto número 4, utilizar la energía eléctrica paraguaya en todas las maquinarias. Puede ser maquinaria de producción, transporte, vehículo, moto, entra todo, ya que es una energía que no emite contaminación como el petróleo o el carbón. Con esto, meter y renovar máquinas que funcionen con energía eléctrica, máquinas en general. Me refiero a todo, transportes, vehículos, motos, todas las maquinarias. Bueno, por supuesto, para lograr esto se debe arrancar por la Constitución Nacional. Siempre yo me baso en lo que es la Constitución Nacional, que sea ley y por el costo que lleva para eso existe también el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI. Pues que el gobierno haga préstamos útiles, digo, y que financie la adquisición al pueblo, empresas, ciudadanía, etcétera, que inviertan en adquirir líneas necesarias para que hasta en el rincón más pequeño del país llegue nuestra potencia eléctrica. Utilizar fondos propios recaudados para que esto funcione y así no existirán también excusas que no hay maquinaria en nuestro país o que no llega la energía eléctrica, cosa que hoy en día pasa, ¿verdad? Y para que esto funcione, por supuesto, no debe robarse un solo guaraní en el Estado. Eso es algo que yo siempre menciono. Para que sea utilizado correctamente, por supuesto, los fondos. Siempre utilizo el término o el ejemplo que dijo el presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador: cuando nadie roba, el dinero alcanza. Una vez la facilidad esté hecha en nuestro país, hablamos en unos años, una vez que todo esté hecho, tengamos los recursos necesarios, una vez que todo esté ahí, recién debemos también aplicar la ley punible, por supuesto, para mantener la ordenanza en nuestro país. Porque el ser humano es un ser imperfecto, entonces siempre cuando hay una multa de por medio, le obliga a hacer bien las cosas, pero por supuesto aplicarlo después de ordenar todo en nuestro país como debe ser hecho. Y eso, muchas gracias. Gustavo, me planteas un desafío de memorización de todos los puntos, ¿verdad? Pero vamos a irnos paso a paso, ¿sí? Porque hay cuestiones que voy a poder responderte desde el punto de vista de mi expertise y hay cuestiones que evidentemente trascienden a la parte puramente energética, ¿verdad? Me quedo con uno de los primeros puntos que mencionabas sobre la disponibilidad de nueva tecnología para mitigar ya desde el propio uso el impacto ambiental, ¿verdad? La verdad que no estoy familiarizado sobre la reconversión de unidades convencionales para que disminuyan las emisiones, ¿verdad? El problema que nosotros nos enfrentamos allí es que la política dice cero emisiones. No importa, ¿verdad? No importa si es menos o si
es cero emisiones, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que habría una dificultad para poder implementar eso en línea con el relato que se está adoptando para la transición basada en cero emisiones, ¿verdad? Eh, yo sí creo, yendo al segundo punto, ¿verdad? En términos de lo que es la, la, cómo facilitar la transición y sobre todo desde el punto de vista de los productores, ¿verdad? Yo creo que hay un modelo muy importante que puede ayudar a tratar de aterrizar la implicancia de la transición, que es el denominado TCO, o sea, es el tratar de analizar un poco todos los costos que están asociados a una situación actual versus una situación con nuevas tecnologías, ¿verdad? Y allí tengo dos ejemplos claros, ¿verdad? Uno tiene que ver con el recambio de flota, ¿verdad? Recambio de flota que puede ser eléctrica o puede ser sostenible, puede ser como, vehículo, digamos, eh, utilizando solamente biocombustibles u otro, ¿verdad? Pero el esquema del TCO lo que permite es comparar en un solo gráfico, en una sola tabla, todos los costos asociados que son los costos de capital, o sea, cuánto cuesta versus cuánto cuesta comprar versus cuánto cuesta operar, ¿verdad? Entonces, en función a eso, uno puede comparar el costo de comprar, que el convencional es más barato que el nuevo, ¿verdad? Que el alternativo, pero gracias a la disponibilidad de nuevas fuentes que son baratas también acá, puede compensar eso a lo largo de su vida útil, ¿verdad? Entonces, con eso uno tiene una herramienta de convencimiento matemática, ¿verdad? Económica, a usuarios, ¿verdad? Que pueden ser usuarios individuales, pueden ser flotas, pueden ser dueños de transporte público y otros, ¿verdad? Y eso es una cuestión que nosotros tenemos armada que podemos ayudar, ¿verdad? Con la metodología TCO, otra de las cuestiones que también se están tratando de implementar es con un enfoque de economía circular en instalaciones que generan desechos, ¿verdad? Orgánicos, sobre todo cría de cerdo y cría de pollo. Hay lo que se llaman biodigestores. Los biodigestores lo que permiten es procesar la materia fecal de estos animales, resultado de la producción, y producir gas. Ese gas puede ser utilizado para producir electricidad dentro de la propia instalación. Entonces, estos establecimientos que consumen mucha electricidad necesitan ya menos electricidad, ¿sí? Que la inicial, aparte que el gas puede servir para otras cosas, ¿verdad? Aparte, hay una cuestión de confiabilidad, porque el hecho de tener gas acumulado permite no depender de interrupciones del servicio, que en nuestros lugares, los establecimientos, puede ser mayor que en la ciudad, o sea, puede haber más cortes en el campo que en la ciudad, ¿verdad? Entonces, hay que invertir en ese biodigestor porque eso cuesta, o sea, la tecnología siempre cuesta una inversión, ¿verdad? Pero uno puede desarrollar este instrumento mostrando que básicamente se puede recuperar gracias a ahorro de electricidad y gracias a que va a haber una energía más confiable, ¿verdad? Y a eso yo me voy tocando el último punto, ¿verdad? No sé si me faltó algo, ¿verdad? Pero el último punto de la asequibilidad, ¿verdad? No quiero tocar el tema de que el gobierno se encargue de comprar esta tecnología. ¿Por qué? Porque según lo que yo entiendo, ¿verdad? El gobierno está en falta de recursos eh, y además tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene su tiempo de implementar, depende otra vez de un programa, depende otra vez de la voluntad política, etcétera. Entonces, lo que yo propongo, o lo que nosotros proponemos desarrollar, son instrumentos autosostenibles, o sea, un instrumento o un modelo que permita que el propio productor, el propio usuario, pueda ver él haciendo la inversión cuando puede recuperar, ¿verdad? Y evidentemente eso también puede permitir tener mayor y energía más asequible, que es finalmente lo que también se busca, ¿verdad? Porque estas soluciones pueden llegar y pueden adaptarse a rincones y comunidades todavía aisladas que sobre todo están en la región occidental, ¿verdad?
y regiones de difícil acceso acá en la región oriental. Eh, Hay soluciones sostenibles en términos de paneles solares, en términos de baterías, ¿verdad? Y otros elementos que pueden facilitar el acceso a un costo accesible una vez que uno pueda implementar este tipo de herramientas de análisis. Muchas gracias. Super. El siguiente que levantó su manito fue Fabricio. Adelante, Fabri. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un saludo también para el profesor. La duda, o sea, la verdad que no es duda, sino que es como una idea nomás que tengo ahora mismo, que vendría a ser si hay algún proyecto en el cual se implemente lo que sería el sistema on-grid al sistema eléctrico paraguayo, a modo de reducir justamente los costos del consumidor final. Justamente me estuve fijando en la presentación que hay un 48% en este caso del consumo eléctrico nacional, que es desde las casas, o sea, las residencias justamente están utilizando el 48% de la energía. Entonces, en ese modelo se podría implementar algo diferente de lo que sería en este caso. Se ponen los paneles solares en cada una de las casas de ese 48% y no para el uso de las casas, sino más bien para inyectar a la red eléctrica, para poder reducir lo que sería el consumo masivo, ya que va a haber una problemática a partir de la década de los 30. Entonces sería como una forma de poder reducir lo que sería en horas pico, ahora que sería en este caso las 12 del mediodía, donde más se utiliza la energía, y de tal manera reducir también la parte de la deforestación, ¿verdad? Ya que para poder crear una gran planta generadora es necesaria una gran cantidad de hectáreas, entonces ya se estarían utilizando solamente las casas para dicha generación, con una tarifa especial y por medio de financiación de bancos, o sea, de entidades bancarias, justamente para, digamos, reducir el costo al Estado y que se centre únicamente en la transmisión. No sé si se lleva a entender bien. No sé si hay un proyecto de ley al respecto en la parte de la aplicación del sistema on-grid. Fabricio, me encanta tu pregunta y lastimosamente no hay un proyecto vigente en esos términos todavía, por la sencilla razón de que ese tipo de proyectos implica un mercado eléctrico, ¿verdad? Eh, y un mercado eléctrico tiene su particularidad, ¿verdad? Pero lo principal es que te define una señal de precio instantánea para justamente equilibrar lo que es la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, al no haber un esquema que formalice un poco la comercialización en términos de un mercado, no existe esta posibilidad de interactuar on-off grid, ¿verdad? Eh, de esa forma, ya como conocemos, durante vos habrás escuchado que eso ya está implementado y que de hecho se implementa en varios países, ¿verdad? Así como es la experiencia en otros países, no. Pero hay una iniciativa en esa línea que es muy interesante a mi criterio y te dejo acá para que puedas ver, para que puedas investigar más. Es la ley 6977/2023, ¿sí? Que se promulgó en enero y tiene una reglamentación pendiente. Y esa ley establece el esquema para tratar de reglamentar un poco, para tratar de guiar un poco la inversión en generación renovable no convencional. Eso significa básicamente paneles solares, porque esa denominación excluye lo que es hidroeléctrica. La hidroeléctrica sigue quedando bajo criterio de ANDE nomás, ¿verdad? Pero es importante basarse en energía solar porque es nuestro principal potencial de generación por encima de la hidroeléctrica y sobre todo tiene este potencial de complementar el pico de demanda eléctrica del mediodía, ¿no? Entonces, esa ley establece, primero que nada, una autoridad de aplicación, que es el Viceministerio de Minas y Energía. Por otro lado, establece un esquema o sea, establece un esquema, una categorización de proyectos, ¿verdad? Con un límite en hasta 1 megavatio, ¿sí? Si vos tenés 1 megavatio instalado, hasta 1 megavatio instalado, ¿verdad? Eh, Vas a tener la posibilidad de interactuar
on-grid, o sea, vos vas a poder tener la posibilidad de que la ANDE absorba tu producción, puede ser la producción excedente respecto a tu consumo, o sea, vos podés consumir una parte vamos a decirle, y entregar el otro. eh, y eso a una tarifa que va a tener que ser regulada por la autoridad de aplicación, va a tener que ser auditada en términos de los costos, o sea, básicamente el viceministerio, que es la autoridad de aplicación, debe irse a determinar el costo de tu instalación, ¿verdad? Establecer un costo de referencia y en función a eso se establece el esquema, ¿verdad? Como vos estás hasta 1 megavatios, entonces cada vez que tengas producción, debería ser directa la inyección a la ANDE o la absorción por parte de la ANDE y una compensación en términos de crédito a la tarifa de generación que establezca la autoridad, ¿verdad? Eso es importante porque va a permitir por lo menos recuperar costos e empezar a interactuar mini productores con la red, ¿verdad? Por encima de 1 megavatio está todavía el criterio de la ANDE hacer licitaciones, ¿verdad? Para poder incorporar bloques de electricidad bajo esta ley, ¿verdad? Pero, como digo, es un primer paso que tiene que ser complementado con otra normativa para ir mejorando el esquema regulatorio paraguayo en este tema. Perfecto, profe. Muchas gracias. Y tengo otra consulta otra vez Sí. respecto a lo que serían los créditos de carbono, ¿verdad? Que es un tema que Los actualmente... créditos de carbono, sí. Eso no está estipulado directamente en lo que es esta ley, ¿verdad? Eso es una materia pendiente, pero sí estoy viendo que la AFD en términos genéricos, está tratando de establecer una línea al respecto, ¿verdad? No digo que es directamente para paneles solares u otro, ¿verdad? Pero sí el término genérico de crédito de carbono, por lo menos se está empezando a discutir, ¿verdad? Entonces, yo esperaría ver qué novedad hay en esa línea como una de las líneas más prometedoras que hay a nivel actual. Perfecto. Muchas gracias, profe. Súper. Excelente la pregunta, ¿verdad, profe? Sí. Acá tengo otra consultita más en el chat de Milagros. Dice, ¿qué opinión tiene con respecto a la implementación de paneles solares para la generación de energía? ¿Saldría o no rentable? Ahora, eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, la rentabilidad es una relación entre lo que te cuesta y lo que vos vas a cobrar para recuperar, ¿verdad? O sea, si cuesta uno o si cuesta $1 millón, si es que vos vas a recuperar eso, si alguien te va a pagar ese valor, siempre va a ser viable, ¿verdad? Entonces, el problema que nosotros tenemos ahora mismo es un costo asociado a los paneles solares que es mayor al costo de lo que es la generación que tenemos disponible, ¿verdad? Eh, y eso es lo que mostré en la última diapositiva, ¿verdad? Tendríamos un costo asociado aproximado de $65 megavatio hora de nuevas tecnologías en comparación a los 26 que cuestan las binacionales que tenemos ahora mismo operando, ¿verdad? Eh, la ANDE, ¿cómo recupera eso, verdad? Y la banda recupera eso mediante la tarifa que estamos viendo que no incluye este ritmo de inversiones, ¿verdad? Entonces, ahora mismo de la perspectiva de Ande, el esquema tarifario debería tener que ser ajustado para poder recuperar, ¿verdad? Desde el punto de vista de los privados, como estaba mencionando la Fabricio recién, eh, falta que se reglamente esa ley, pero una vez que se reglamente, hasta 1 megavatio uno va a poder instalar y va a poder tener la posibilidad de aplicar a la autoridad de aplicación, que es el Viceministerio de Minas y Energía, para recuperar sus costos, ¿verdad? ¿Cómo sería el mecanismo? Si me permiten ampliar sobre ese punto, ¿verdad? Mecanismo, si es que eso funciona. Yo hago la inversión en paneles solares, instalo, por ejemplo, en mi casa, y tengo la factura de cuánto costó, ¿verdad? Y en función a eso, le digo al viceministerio, yo tengo este sistema y yo diseñé para consumir una parte y entregarle a la ANDE o que la ANDE absorba la otra parte, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es establecer a qué tarifa va a ser ese crédito, esa contabilización, ¿verdad? Entonces ahí es que se contabiliza y que se establece esa tarifa de referencia que la ley establece que sea del orden del costo de instalación. Entonces, por lo menos para recuperar los costos, como el primer paso que se dio es por lo menos para recuperar los costos
todavía no es una perspectiva de ganar dinero mediante la energía solar, sino es una medida de incentivar a que haya para que se pueda distribuir el excedente y con eso disminuir un poco la necesidad de nuevas obras a nivel sistema. Super, profe. Creo que no hay más preguntas, hay comentarios así eh, que, que le pareció excelente tu presentación, súper concisa, aparte de mostrar números reales y actuales, que se dice Ana. Cintia dice que es una persona ignorante en estos temas, por eso justamente accedió a este diplomado. Y nada más que me gustaría acotar el gran orgullo que me da saber que los jóvenes están en inmersos estos temas. Me quedo con boca abierta, me saco el sombrero por las ideas tan bien estructuradas que ofrecen a los compañeros y también los profes. Mi respeto para todos. Muchas gracias, excelente ponencia. Profe, yo quiero aprovechar, yo te quiero preguntar algo. Aprovecho ya tu presencia y también cómo sabes el tema. Eh, a ver, creo que escribí acá mi pregunta. Eh, Vi una parte que dijiste que un desafío es el nivel institucional, ¿verdad? O sea, sabemos que a nivel institucional el sector de energía es uno de los más importantes del país, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero en el Paraguay no hay un ministerio de energía, ¿verdad? Está el viceministerio de Minería y Energía, que creo que es dependiente del MOPC. O Sí, sea, es una repartición otra vez de casos de recursos, recursos personal, presupuestario, y su nivel jerárquico, como te digo, dificulta que ejerza adecuadamente el rol que corresponde en el Poder Ejecutivo. O sea, y entonces me preguntaba, ¿cree que es necesario la creación otra vez del Ministerio de Energía? O sea, que tenga esa capacidad técnica de recursos adecuados para liderar el sector, así como los desafíos que comentaste, ¿verdad? Que tenemos atraso en inversiones de transmisión y distribución eléctrica. Eh, las negociaciones vinculadas con los tratados de las entidades binacionales, que es Itaipú y Yacyretá, las pérdidas eléctricas en el sistema, los aportes interinstitucionales de la ANDE, debe proveer otra vez al fisco, el subsector de hidrocarburos, creo que comentaste también la mezcla de biodiesel con diésel, el servicio eléctrico, su calidad, o sea, miles de desafíos tenemos que se puede continuar todavía. Entonces, es como que requiere un fuerte respaldo político y seguramente estuvo en la mesa beneficiarse a través de un apoyo con un ministerio al ramo, ¿verdad? O sea, ¿qué vos pensás o crees que es necesario esa creación o hace una pérdida de dinero, no tenemos luego compromiso? Te pregunto eso, por favor. sí. Bueno, yo no soy experto en política y en regulación, vamos a decir, o sea, pero sí tengo parte del equipo personas que sí hay una opinión formada al respecto, ¿verdad? Y en ese sentido yo complemento esa opinión con mi opinión como ciudadano, ¿verdad? También que creo que es válido, ¿verdad? También. Eh, ¿Cómo está la película en términos energéticos? Hoy está fragmentado, ¿verdad? O sea, el tema de biomasa y electricidad depende de alguna forma de, o sea, a ver, el término, la electricidad depende de Ande y la binacional, ¿sí? En términos prácticos. Eh, los combustibles dependen del MIC. El MIC, el Ministerio de Industria y Comercio define la situación de combustibles, ¿verdad? En términos de política ejecutiva, ¿verdad? Y la biomasa es la que queda de alguna forma bajo el ramo del viceministerio en términos prácticos, el MADES también un poquitito, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación fragmentada que en contraposición, ¿verdad? No permite una visión sistémica y armonizada respecto a la estrategia en general, ¿verdad? O sea, no hay alguien, no hay una bajada de línea única que contemple los energéticos como un todo, sino que hay bajadas de líneas individuales, ¿verdad? Y ahí es que yo tengo el ejemplo de lo que creo que se está haciendo bien. O sea, todo este tema de Itaipú, comenzando con la mala experiencia del acta bilateral, ¿sí? De alguna u otra forma estableció un nivel de coordinación en la última instancia del presidente de la República. El presidente de la República le sentó al presidente de la ANDE,
le sentó al presidente, al director de Itaipú, y empezaron a desarrollar ciertas estrategias, ¿verdad? Que pueden estar mal, pueden estar bien, o sea, eso ya es cuestión de opinión política de cada uno, pero se definió, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa experiencia es la que tiene que trascender para ir sumando las problemáticas por encima del sector eléctrico, que estamos viendo que son importantes para el sector como un todo, y sumar al sector hidrocarburos, sumar al sector biomasa también, ¿verdad? El problema es que el presidente no tiene tiempo, o sea, el presidente es el presidente de todo, ¿verdad? Entonces, para eso es que surge la figura del ministro, para ejecutar la política del presidente en el día a día y que todos estos actores, ¿verdad? Respondan a esa figura política fuerte ya que pueda descargar, pueda servirle para el presidente que descargue esa situación, ¿verdad? Entonces, un ministerio puede permitir eso, la planificación armonizada de esta visión sistémica, ¿sí? Y la ejecución política, ¿verdad? Mediante la cual el presidente puede descargar ese trabajo, ¿verdad? Evidente, ahora lo que pasa es que, bueno, yo no me imagino bueno, que el viceministro de Minas y Energía le llame al presidente de la ANDE, por ejemplo, ¿verdad? O sea, evidentemente que están en contacto, pero a la hora de articular y ejecutar políticas es la que ese rango puede ayudar, ¿verdad? A facilitar la gestión, ¿verdad? Tenemos actores que están operando de manera individual. Yo creo que se puede ganar más con eso. Súper, profe. Y creo que no hay más preguntas. A ver, no, ya no. Entonces, creo que, ya más que agradecerte, profe Daniel, por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Tu presentación fue súper enriquecedora y creo que nos dio valiosas perspectivas sobre la energía y lo que es el desarrollo en nuestro país, ¿verdad? Lo cual es esencial para entender cómo podemos abordar estos desafíos energéticos en nuestra región, como estuviste contando. Entonces, creo que, sí, creo que ibas a hablar, profe. No, 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 no. Muchísimas gracias. Y en nombre de la Konrad Adenauer y la Fundación Feliciano Martínez, también a todo el equipo organizador, quiero agradecerle a todos los participantes por su participación activa en este diplomado. Eh, Le quería mencionar los recordatorios que mencioné cuando el profe tuvo problemas técnicos, que las clases van a ser martes y jueves a las 19 horas. Vamos a estar enviando un cronograma el lunes, pero el martes ya tenemos nuestra siguiente clase, ¿verdad? Y tenemos una plataforma virtual en donde cada uno va a tener un usuario, van a recibir en sus correos esos usuarios donde van a poder acceder a estos materiales que tienen los profesores. También lo vamos a enviarle eso el lunes, ¿verdad? También pueden hacer sus preguntitas, sus consultas desde la plataforma. También vamos a necesitar que guarden los números de la fundación, los numeritos que le estuvieron escribiendo a ustedes para cualquier información, cualquier consulta también que tengan. Ah, y si quieren subir alguna foto, historia, pueden mencionar a la fundación. Estamos como @Fundación FM en Instagram. Y yo creo que con eso concluimos este día introductorio al inicio de nuestro diplomado. Muchísimas gracias, profe, otra vez. No sé si quieres decir algo. No, yo me quiero despedir nomás, Angélica, en tu persona, a la fundación y a todos los participantes. Estamos en contacto también al profesor Manfred que estuvo antes que yo, un saludo grande. Y estamos en contacto para cualquier cosa. Ustedes tienen mi red, también mi contacto. Entonces, Sí. yo soy uno más, ¿verdad? Entonces, estamos a disposición para lo que haya lugar, ¿sí? El Gracias. profe Manfred sigue todavía en la Sí, clase, había sido. le mando saludos. Ahí levantó las manitos. Y bueno, yo creo que con esto concluimos. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Gracias por ser parte también de esta iniciativa y les esperamos en futuras sesiones. Chau, chau, chau.